Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Hola, muy buenas noches, el Señor me les bendiga, un gusto estar con ustedes nuevamente en este hermoso tiempo que estamos teniendo de estudio del Apocalipsis. Hoy por hoy se ha dicho muchísimas cosas sobre este texto, se hacen películas hasta de terror, de miedo, y todo viene porque no hemos comprendido un poco el lenguaje figurado y el tipo de literatura con la cual estamos tratando. Eso nos ha llevado a una situación complicada a la hora de interpretarlo. Pues estamos en este espacio del devocional teniendo esa interpretación, buscando que podamos entender todos los símbolos y todo el mensaje del Apocalipsis, que siempre será un mensaje de Dios, un mensaje de esperanza. Gracias por estar con nosotros en esta noche, gracias por acompañarnos. No olviden inscribirse en nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral, y a todos les damos la bienvenida. Gracias por los que escriben en el chat, porque siempre nos bendicen con sus palabras, con su saludo, con su ánimo. No deje de hacerlo, no deje de darle like a nuestros programas, porque eso hace pues, que se visibilicen mucho más y podamos llegar a muchas personas. Y aparte, pues comuníquele a sus amigos, a otras personas que pueden estar viéndonos y también pueden enriquecer su vida a través del lenguaje del Apocalipsis en este momento y a través de la palabra de Dios, palabra que es tan actual como el periódico del día de hoy. Vamos a orar en esta noche por algunas peticiones que nos han llegado al WhatsApp de nuestra comunidad y pues vamos a hacerlo. Fidel Monroy, José López, Gonzalo Estepa, Cristina Daza, Vivian Garrido, Edith García, Aurora Parra, Jacqueline Tavio, Karen Alicia Martínez y familia, Johan Aguilar, Iván Vera y su esposa, Arcadio Rocha, Sandra García, Marta Lonjas, Angélica Avellaneda, María Fernanda Rivas, John Henry Lemus, Orlando Urbina, Camila, Giovanni Peña. Bueno, todas estas son algunas peticiones de trabajo, de seguridad. Estamos en un momento, por lo menos aquí en Colombia, que el pico de la pandemia está bastante fuerte. Pues tenemos que seguir orando porque tenemos un Dios bueno, maravilloso, misericordioso, que nos acompaña aún en la lucha, en las dificultades, en los problemas. Quiero invitarle allí también a orar por su familia, a orar por ustedes mismos, en casa, en este espacio devocional. Cierre sus ojos y por un momento reflexione sobre la grandeza de nuestro buen Dios. Allí con nuestros ojos cerrados, dale gracias a Dios por el día que está terminando, por la faena del día, por su trabajo, por su estudio, por sus quehaceres domésticos, por la familia que el Señor le dio. Y si vive solo o sola, dale gracias a Dios también, porque Él te acompaña en toda circunstancia de la vida, en todo momento. Señor, en esta noche venimos ante tu presencia a adorarte, a bendecir tu nombre, a darte la gloria, a darte el honor, a reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro buen Dios. Nos humillamos ante ti, Señor, y venimos con un corazón abierto y sincero. En primer lugar, rogando que nos limpies en cada día. Perdona nuestras maldades, nuestras iniquidades. Límpianos con tu misericordia. Haznos cada vez aceptos para estar delante de tu presencia, Señor. Que tu misericordia preciosa nos tome a cada uno de nosotros y nos bendiga. Bendice a las personas que están en este momento compartiendo este espacio devocional. Llénalos de tu gracia, de tu presencia. Llénalos de tu bondad. Al que está necesitado, extiende tu amor. Extiende tu bondad. Al que pasa por un momento de crisis a nivel de salud,
Señor, levantamos una oración a favor de esta persona. Pedimos tu misericordia, tu bondad. Pedimos que conforme a tu amor llegues a esa persona, Señor. Míralo con ojos de misericordia. Aquí estamos ante tu presencia, buen Dios, para alabarte y para bendecirte, orando por cada familia. De la misma manera, oramos por estas personas que acabo de mencionar. Tú sabes qué necesidades tienen. Una palabra tuya bastará y será suficiente. Por eso hoy, buen Dios, a ti venimos confiados, creyendo que tú abres caminos donde no los hay, que tú abres las puertas adecuadas para nuestra vida y que tú cierras las puertas que no son las adecuadas. Gracias porque podemos estar hoy bajo tu voluntad. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Siempre oremos. Orar al Señor es tener nuestra fe y nuestra creencia de verdad puestas donde debemos ponerla. No podemos ponerla en otro lugar. Los hijos de Dios tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo y cada día orar es una muestra de ello. Por eso no deje de hacerlo y en este espacio siempre mantengámoslo como una bondad de Dios, el reunirnos comunitariamente y clamar al Dios de los cielos. Sean bienvenidos todos a nuestra reunión de lunes a viernes a las 8 de la noche. No se olviden que mañana tenemos a las 6:30 de la tarde reunión de hombres. Si no te has inscrito, hazlo con el WhatsApp de nuestra comunidad y ahí le van a indicar cómo poder participar de esta reunión en la que estamos seguros Dios nos va a bendecir. Vamos a la palabra. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 en adelante. Hoy nos vamos a centrar en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. Dice así la palabra del Señor. Escribe también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene aguda la espada de dos filos. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaán, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los hijos israelitas, inclinándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y a la prostitución. También tienes ahí algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de los nicolaitas. Por eso, vuélvete a Dios. De lo contrario, iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del maná que está escondido, y les daré también una piedra blanca, en la que está escrito un nombre nuevo, que nadie conoce, sino quien lo recibe. Amén. Amén. Bueno, empecemos como lo estamos haciendo con los mensajes a las iglesias. Ya hemos visto el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, y en esta noche nos corresponde el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una de las ciudades importantes de Asia, la más importante de Asia. Si Éfeso y Esmirna eran importantes, pues Pérgamo lo era mucho más. Esta ciudad hacía más de 400 años se había convertido en la capital de toda esa región. Incluso cuando Roma no era imperio todavía, esta ciudad de Pérgamo ya era la capital de toda esa zona. Entonces se hizo una ciudad supremamente importante, construida privilegiadamente sobre una colina. Dicen que desde allí se podía ver hasta el Mediterráneo y era un espacio bastante privilegiado, aunque no tenía las mismas vías de acceso que tenía Éfeso y Esmirna, por lo tanto comercialmente no era tan importante como ellas, pero culturalmente
era demasiado importante, muy importante. Se dice que su biblioteca tendría unos 200.000 rollos de pergamino. Imagínese usted, eso es como si hoy tuviéramos una biblioteca con 200.000 volúmenes. La única que en aquella época, por decirlo de alguna manera, le ganaba era la biblioteca de Alejandría, pero del resto, Pérgamo tenía la biblioteca más importante, la segunda biblioteca más importante. Pero además de eso, era un centro religioso muy fuerte y muy importante. Allí había templos, lógicamente, a varios dioses, pero entre ellos a Zeus, a Atenea y a un dios que era, como por decirlo de alguna manera, el mero de ese sitio, era el dios Asclepio, o también se le conoce en latín como Esculapio, dios de la sanidad. Dios de la sanidad. Su templo en Pérgamo era como el modelo de los hospitales del antiguo tiempo. Entonces se convirtió en un modelo que cuando se construían hospitales en esa época, pues se basaban en estos templos que había en Pérgamo. La gente corría por montones hasta ese lugar, hasta Pérgamo, para buscar la sanidad que ofrecía, según ellos, el dios Esculapio. Incluso recuerde que a los médicos se les dice galenos, pues Galeno era un personaje que había nacido en Pérgamo, y eso hace pues que esta ciudad tuviese semejante importancia y que por montones vinieran las personas buscando sanidad en ese lugar. ¿Por qué acabamos de leer Pérgamo, el mensaje a Pérgamo, y se dice que este lugar es el trono de Satanás? Pues es un centro administrativo de Asia, era el centro administrativo de Asia, el lugar donde se rendía culto al César en Asia, y allí obligaban a las personas, a los cristianos, a decirle al César que él era el Kyrios. Kyrios se traduce como Señor, y decirlo de esa manera era querer decirle: usted es mi Dios, usted es mi Señor, usted manda sobre mi vida y manda sobre mi familia, y eso le hacía el Señor de las personas. Entonces querían obligar a los cristianos a decirle Kyrios al César, cuando era evidente que el Señor de los cristianos pues es el Jesús, el Cristo resucitado. Entonces tenían ese tremendo problema, porque como había una adoración al César, habían templos y había semejante opresión, gobernadores habían de dos tipos: unos que tenían derecho y podían sentenciar a las personas a muerte, o también podían perdonar la vida. El gobernador de Pérgamo podía sentenciar a las personas a muerte, de tal manera que cuando en el inicio se nos dice que esto escribe el que tiene la aguda espada de dos filos, es una bella forma de decir que si el gobernador de Pérgamo tiene una espada en su boca que puede dictaminar la vida o la muerte de las personas, pues hay uno que es más poderoso que el Imperio Romano, que tiene una espada de doble filo y que cuando él habla nadie lo puede sostener. Si el poder satánico del imperio es poderoso, el poder de aquel que tiene en su palabra una espada de doble filo es aún mucho más que poderoso. ¡Qué poderoso! Y eso tenemos que decirlo indudablemente del Cristo victorioso que le está escribiendo este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pues es una iglesia perseguida, es una iglesia que vive en una ciudad nada fácil. Vivir y ser cristiano en Pérgamo no era para nada fácil. Y el resucitado sabe dónde viven, por eso aquí dice: yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Entonces, cuando él dice yo sé dónde vives, o yo sé que vives donde Satanás tiene su trono, hay una expresión muy bonita, y es que la palabra estar, yo sé dónde vives, yo sé que tú estás en Pérgamo, es una palabra usada en este pasaje.
Y lo que quiere decir es residir con carácter permanente en un lugar. Escuche bien, ya les he dicho que a veces en el español no podemos capturar todo el significado de una palabra, pero este espacio lo que quiere decir es: yo sé que tú resides en un lugar y lo haces con carácter permanente en ese sitio. Es decir, si ustedes viven en la morada de Satanás, allí están, allí son fieles, allí no se sueltan del Señor, no se echan para atrás. Eso es lo que está queriendo decirnos ese pasaje, y es un elogio del Señor a la iglesia de Pérgamo. A pesar de que vives donde te quieren obligar a negar mi nombre y a declarar que el César es el Dios, ustedes se mantienen firmes con carácter en ese sitio. Y ya ahí de plano ese elogio del Señor Jesucristo, del Cristo resucitado a la iglesia de Pérgamo, pues ya nos empieza a enseñar, ¿no? A veces queremos vivir en una urna de cristal donde no tenemos problema, donde nadie nos invita a pecar, donde queremos que los hijos no vayan a la universidad porque ese lugar puede ser muy pecador, o queremos salirnos del trabajo por X, por Y o por Z cosa porque nos aleja de Dios. Pues la iglesia de Pérgamo tenía ese problema, pero había algo que se llama carácter y no se dejaban mover de la fe que ellos tenían. Incluso ya nos narra en esta carta o en este mensaje que había muerto Antipas, uno de los líderes de esta comunidad, permaneciendo firme en la fe del Señor Jesucristo. Pues nosotros también debemos permanecer firmes, ¿no? Podemos estar en lugares recios, en lugares difíciles. Allí se debe manifestar el carácter del cristiano en medio de esas dificultades. Pues también, tristemente, la iglesia de Pérgamo, a diferencia de la iglesia de Esmirna, que no le encontró ningún error el Señor, a la de Pérgamo sí le encuentra un error. Y es muy importante. Dice el versículo 14: pero tengo unas cosas contra ti, que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaán, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos y a la prostitución. También tienes ahí algunos que no se quieren apartar de la enseñanza de los nicolaitas. Ahí encontramos el error de la iglesia de Pérgamo. Seguían la doctrina de Balaán y la doctrina de los nicolaitas. Ya habíamos hablado de los nicolaitas porque en un anterior mensaje había aparecido, y eran ataques internos a la comunidad cristiana, creyendo que los cristianos pues no tienen que tener ninguna diferencia con la gente del mundo. Lo mismo pasa con Balaán. Balaán instó al pueblo de Israel y ellos terminaron en prostitución con las moabitas y adorando los dioses de los moabitas. Por eso aquí lo recuerda y está diciendo que hay algún grupo de esa comunidad, la comunidad de Pérgamo, que están inclinados a ese tipo de enseñanzas. Es decir, ser cristianos no implica ningún tipo de apartamiento del mundo, no implica ninguna separación del mundo, y eso no puede ser así. Ser cristiano tiene que demostrar que hay una diferencia en la vida. Se es distinto. No nos parecemos en las injusticias, en el modo de vivir, a aquellos que viven la vida sin el temor del Señor. Entonces aquí hay un claro reclamo del Señor a la iglesia de Pérgamo, y es que dentro de ellos habían personas que propugnaban ese tipo de doctrinas. Lo que nos lleva a entender dos cosas muy fuertes que tenía que sufrir esta comunidad. Primero, los ataques del exterior, que era la ciudad de Satanás, donde se les quería obligar a adorar al César y a renegar de Cristo. Pero además, dentro de su propia comunidad, habían personas que propugnaban una doctrina de libertinaje y de hacer lo que fuese sin ningún tipo de problema. El Señor está en contra de esas doctrinas, que las compara con las doctrinas de Balaán y con las doctrinas de los nicolaitas, y Él quiere que la iglesia de Pérgamo
se arrepienta de eso y deje atrás esa actitud. La promesa entonces es una promesa muy interesante porque nos habla de dos cosas lindas. A partir del versículo número 16, llama al arrepentimiento, por eso vuélvete a Dios, de lo contrario iré pronto a ti, con la espada que sale de mi boca pelearé contra ellos. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, a los que superen esto, los que con entereza de carácter están defendiéndose por encima del imperio que quiere alejarlos de su fe, a los que se dan cuenta de los enemigos internos de la iglesia y los están repeliendo y se están convirtiendo y no quieren seguir ese camino, el Señor les dice: a los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido. Primera promesa, el maná escondido. El maná escondido. Uno diría, bueno, ¿y esto qué significa? ¿No? Bueno, vamos a tratar de entenderlo de acuerdo a las leyendas de esos tiempos. Recordemos que el maná fue dado al pueblo de Israel cuando estaban pasando por medio del desierto y que del cielo caía un pan del cielo que se llamó maná. Llegó cuando el pueblo de Israel empezó a tocar tierra donde ya había cultivos y donde había cosecha, pues el maná cesó. Sin embargo, el Señor Dios ordenó que en un recipiente se pusiese un poco de maná y que este maná quedara como testimonio a las futuras generaciones de cómo Dios los había alimentado cuando no había con qué comer. Lo pusieron en el arca del pacto. Allí en el arca del pacto estaba el maná con otros utensilios. ¿Recuerdan ustedes cuáles otros utensilios? La vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Eso estaba dentro del lugar santísimo, depositado en el arca. Bueno, después de allí, cuando el maná pues ya había cesado y se colocó esa porción en el arca, luego se hizo el templo en el que Salomón colocó el arca precisamente, y allí todavía estaba el maná. Pero cuando el templo de Salomón es destruido, ¿sí?, viene la leyenda, y la leyenda dice que Jeremías guardó esa porción de maná y la metió por allá en los montes de Sinaí, por allá la metió en un hueco, en un espacio, pues allí fue y lo colocó. Ellos decían que cuando se manifestara el Mesías, era la leyenda, ellos iban a gozar de las bendiciones mesiánicas, que iba a volver a aparecer Jeremías y que iba a sacar el maná. Entonces, en otras palabras, para el pueblo judío, eso del maná escondido representaba esa leyenda, y ellos decían: un día vamos a disfrutar de las bendiciones mesiánicas. Para los cristianos, este maná escondido viene a significar un primer significado, pues el gozo de entrar en el reino de Dios, en el reino del Señor. En segundo lugar, también la interpretación nos dice que el cristiano se priva de bacanales aquí en la tierra. Lógicamente, lo que no hacían los nicolaitas y los que la doctrina de Balaán seguían, no lo hacían. Pero se priva el cristiano de bacanales aquí en la tierra porque sabe que va a gozar de un maná escondido en el reino de los cielos. Entonces nos privamos de esto aquí, pero entendiendo que vamos a gozar en el reino de los cielos. Y una tercera interpretación frente al maná escondido es algo que precisamente vamos a celebrar el domingo, y es la cena del Señor. ¿Sí? Ese maná escondido pues tiene que ver con lo que simboliza la cena para nosotros, es decir, que Cristo se ha dado a nosotros mismos. Al que venciere se le dará para que coma del maná escondido, es decir, Cristo que se dio por nosotros por su amor y misericordia. Por lo menos esas serían unas tres interpretaciones para entender el término de la recompensa a la iglesia de Pérgamo. Y lo otro que se nos dice allí en el versículo número 17, que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice: a los que salgan vencedores se les dará a comer el maná que está escondido.
y se les dará también una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino quien lo recibe. La piedrecita blanca. También nuestra interpretación viene por un tema de leyendas rabínicas. La leyenda rabínica decía que con el maná caía una piedra preciosa que significaba los dones de Dios para el pueblo. Si está puesto aquí en el Apocalipsis y está tomado de esa leyenda, pues nos está diciendo que el que venza va a tener las bendiciones o los dones de Dios que Él quiere otorgarle a sus hijos. O en segundo lugar, para esos tiempos antiguos, los tribunales acostumbraban a tener una piedra negra y una piedra blanca. Aquel que era condenado por un tribunal, pues se le daba la piedra negra, pero el que era perdonado o se le declaraba justo, se le otorgaba una piedra blanca. Eso pues lógicamente nos hace entender que si está diciendo que se le va a dar una piedra blanca a la persona que venciere todo lo que está viviendo esta comunidad, pues nos quiere decir entonces que el Señor Jesucristo en su misericordia a estos pues van a ser salvos por la gracia de Dios. Eso significaría la piedrecita blanca. Y también dice que se tendrá un nuevo nombre que nadie lo conoce sino quien lo recibe. Eso nos hace pensar en el Antiguo Testamento y en algunas porciones del Nuevo Testamento. Siempre que el Señor cambió un nombre, transformó carácter, cambió la persona. Acabamos de ver Génesis y vimos cómo el Señor le cambió el nombre a Jacob, que era un engañador, que era un suplantador, y se lo puso por Israel, queriendo a entender que ahora era una persona que había luchado con Dios y con los hombres y había vencido, que era el Padre de naciones. Entonces, cómo Dios transformó ese nombre, porque a la vez estaba transformando el carácter de esa persona. También en el Nuevo Testamento tenemos a un Saulo que el Señor lo llamó Pablo, un Simón que el Señor lo llamó Pedro. Aquí nos dice entonces que va a dar un nombre que solamente la persona lo va a recibir y lo va a conocer, dándonos a entender pues que con el Señor nuestro carácter y nuestra personalidad es nueva, es única. Bueno, muy bien, cerremos entonces. Pérgamo, la ciudad más importante de Asia, no comercialmente, pero sí había sido 400 años la capital de toda esa zona. Además tenía una biblioteca gigante con 200,000 rollos de pérgamo, precisamente un papel que ellos habían inventado, había nacido de ese lugar. Aparte de eso, pues se ha convertido en un lugar de un culto idolátrico muy fuerte, en forma particular a Esculapio, que es el dios de la sanidad, y los cristianos en ese lugar estaban teniendo serios problemas para vivir porque los querían hacer confesar que el César era su dios y rechazar a Cristo, cosa que no hacían y que algunos ya habían pasado por el martirio, ¿sí? Tenían unas cosas negativas, que era la práctica de los de Balaán y de los Nicolaitas, que era un libertinaje soterrado allí en la iglesia y que generaba mucho daño en esa búsqueda de ser distintos y de no parecerse al mundo. Pero el Señor les promete que al que venza todas estas dificultades, pues viene un maná escondido, maná que puede significar varias cosas. Es el maná que significa la cena del Señor, es el maná de dejar los bacanales terrenales y de disfrutar los celestiales. Esas cosas son importantes y es entrar en el reino de los cielos. También una piedra blanca que puede ser un don de Dios o puede ser el hecho de haber sido culpables por nuestros delitos y pecados y ahora ser indultados, perdonados más bien, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiera el Señor que esta iglesia de Pérgamo pues nos ayude a reflexionar sobre esas cosas buenas que tenemos. Para atrás, ni para coger impulso, amados, ni para coger impulso. Somos hijos de Dios y para atrás, ni para coger impulso. Seguimos firmes, adelante, porque si seguimos firmes y adelante, el Señor tiene una recompensa mayor y la tiene para todos nosotros. Así como a la iglesia de Pérgamo le hace semejante promesa, para nosotros también. Marquemos la diferencia en el mundo, no nos parezcamos al mundo, no entremos en sus juegos y mantengámonos firmes a pesar de las dificultades que la vida nos depara
que el Señor tiene grandes recompensas para nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por esta iglesia de Pérgamo que nos deja profundas enseñanzas. Ayúdanos a fortalecer lo bueno que había en ella y a desechar las cosas negativas. Permítenos ser tus hijos que caminamos contigo y que te amamos y que tienes cosas importantes y preciosas para nosotros. Bendigo a tus hijos en este día, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Seguimos adelante estudiando el mensaje. Un poco recuerden que el capítulo 1, versículo 19 nos ha dado una pauta. Escríbele a la iglesia lo que están viviendo y lo que van a vivir. En este momento estamos llevando los mensajes a iglesias que están perseguidas por el imperio y que están viviendo muchos dolores y muchas dificultades. Pero luego vienen otras interpretaciones. Ya vamos a encontrarnos con los 7 sellos, vamos a encontrarnos con una cantidad de figuras literarias que poco a poco vamos a ir descifrando. Por lo demás, nos vemos mañana si el Señor nos lo permite, no sin antes recordarle lo que dijo el apóstol San Pablo, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, mil bendiciones. Mañana nos vemos si Dios lo permite. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.